Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, gracias a los amigos de CAES por invitarme a compartir estos momentos con ustedes. Y debo confesar que estaba bastante asustado, ¿no? Porque cuando el tema era educación y salud y veía que Miguel Schiavone iba a hablar antes que yo, es tal vez una de las personas que más sabe del tema en Argentina. Afortunadamente se fue por el lado de la pobreza. Y pensando, sin saber eso, yo voy a tratar de enfocar el tema de la educación y la salud desde otra perspectiva que me parece muy importante para el sistema de salud en Argentina, que es el tema de la formación de los recursos humanos en salud, que es un tema realmente crítico y en el cual existe una, ¿cómo decirlo?, solapada discusión entre quienes conducen el sistema de salud y quienes conducen el sistema de formación, es decir, la educación universitaria y terciaria respecto a la formación de los recursos humanos. El tema es que básicamente resulta muy llamativo que nosotros veamos noticias en los diarios con mucha frecuencia de que faltan médicos en Argentina. El cuadro ahí les está mostrando los ingresos y egresos de facultades de medicina, tanto estatales como privadas, que hay en la Argentina. Y en unos minutos más vamos a ver también el número de los egresos de esas facultades. Y también vamos a comprobar que Argentina está entre los países con mayor número de médicos por habitante en la región. Está entre los 3 países con más número de médicos en habitantes de la región. Entonces resulta, un poco extraño que permanentemente estemos discutiendo el tema de si necesitamos más o no necesitamos más médicos. Pareciera que faltaran. Y a este respecto vamos a hacernos algunas preguntas. La primera de ellas, y algunas de estas cosas las he aprendido escuchándolo a Miguel justamente hablar de estas cosas. Miren, los recursos humanos que formamos son los que los que demanda el sistema de salud. La otra es si los recursos humanos que el sistema demanda son los que el sistema de salud necesita. Porque puede ser que demande una cosa y esa demanda no se corresponda con las necesidades del sistema. La tercera pregunta es si esos recursos humanos que el sistema de salud necesita son los que la sociedad necesita. Y la última pregunta es si esta decisión, la decisión de cuáles son los recursos humanos que vamos a formar, en función de, por eso usé varias veces la palabra demanda, se puede dejar liberada a las instancias del mercado. O el Estado tiene que intervenir ahí activamente desde todas sus instancias, de la instancia de rectoría del sector salud, y vieron que prolijo eso, no dije el Ministerio de Salud, no dije la rectoría del sector salud, pues no tenemos ministerio por eso. Por otro lado, también desde el punto de vista de la academia, es decir, de cómo se forma ese recurso humano. Vamos a empezar por eso. Vamos a responder la pregunta de si los recursos humanos que formamos son los que el sistema de salud necesita. Miren, acá está lo que les decía. Fíjense, acá tenemos América Latina y tenemos los 3 países marcados ahí en rosa, que son los que mayor número de médicos por habitante tienen. Nosotros compartimos con los hermanos uruguayos y Cuba el honor de ser los 3 países que tienen mayor número de médicos por habitante. Por lo tanto, pareciera ser que nuestro problema no es este, ¿no? No es que nos falten médicos. Miren, si lo medimos desde otra perspectiva, el ritmo de crecimiento de nuestra población, de la población argentina, es de 1.5% anualmente. Y fíjense cómo crece la producción de médicos, al 5% anual. Es decir, que tampoco desde la perspectiva demográfica, es decir, aparentemente tenemos déficit de este tipo de recurso humano. Lo que sí puede suceder es esto que está acá.
es decir, que falten médicos en algunas de las especialidades que el país demanda y necesita. Dentro de unos minutos vamos a ver si esto, o vamos a intentar describir si esto es simplemente un problema de demanda o es un problema de un corporativismo acendrado de determinados grupos médicos que intentan defender sus condiciones de trabajo a través de restricciones que no tienen que ver ni con las necesidades de la gente ni con las necesidades del sistema y que generalmente van contra estas necesidades de la gente y del sistema. La segunda pregunta, vamos a intentar responder, es si esos recursos que el sistema demanda son los que el sistema de salud necesita. Es decir, si aquello que está reclamando es lo que necesita. Mire, acá tenemos la evolución de los egresados universitarios de carreras de ciencia de la salud entre el 2007 y el 2013. Como ustedes ven, somos grandes productores de psicólogos y grandes productores de médicos. Fíjense que en otras especialidades, en otras carreras, y acá no puse una que, si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud definió, en una discusión que fue ardua y de la que tuve el honor de participar, de si había alguna relación lineal entre el número de médicos y los resultados de salud de los países. Se demostró que esto no era así. Lo que sí está claro, y se creó un indicador para esto, es que el número de médicos, el número de enfermeras y el número de matronas obstétricas, de acuerdo al número de habitantes, eso sí tiene una relación lineal con los indicadores vitales de un país. En enfermería, en nuestro país, miren, la evolución de los egresados universitarios afortunadamente está aumentando, pero todavía está muy por debajo, por ejemplo, el número de psicólogos. Acá tenemos los inscriptos y los egresados en las carreras de enfermería. En azul oscuro están los nuevos inscriptos año por año, que como ven afortunadamente están aumentando, no todo lo que desearíamos. Los egresados de grado, en celeste claro, cuando estoy hablando de egresados de grado y egresados de pregrado en verde, acá la diferenciación está hecha y está definido así. Hablamos de aquellas enfermeras llamadas auxiliares de enfermería que egresan de escuelas no universitarias y en celeste estarían las que están egresando de universidades. En sus dos versiones, es decir, ya sea la enfermera universitaria o la licenciada en enfermería. Mire, acá tenemos otra situación que analizar para responder a esta pregunta. Acá tenemos el total de médicos y enfermeros que hay en Argentina en edad activa, es decir, aquellos que además de estar matriculados, están ejerciendo la profesión. Y discriminadas las enfermeras en tres niveles diferentes, las auxiliares, las técnicas y las licenciadas en enfermería. Fíjense ustedes que si hacemos la relación entre los médicos y las enfermeras, hay 0,89 médicos por cada enfermera, o, diciéndolo al revés, hay 1,1 enfermera por cada médico. Eso ha mejorado un poco en el 2016, donde tenemos esta situación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos respecto del estándar? Porque esta sí es una definición de tono político que las universidades y las autoridades que manejan el sistema de salud tendrían que discutir en una misma mesa. Es decir, qué cosas necesitamos. Fíjense, el estándar dice que la relación entre médicos y enfermeras debe estar en el orden que ustedes ven en la última barra de la derecha, entre 0,5 y 0,25. Fíjense cuál es la situación de Argentina, allá abajo de todo. Por supuesto, en ese número no están tomadas
en la barra del medio las auxiliares de enfermería. Pero aún si tomáramos las auxiliares de enfermería, estaríamos muy lejos del estándar que se propone para este tema. Entonces, esa es una situación que debemos discutir. Y además de discutir, no solo en términos del tipo de recursos humanos, la cantidad de recursos humanos que tenemos que formar, sino las condiciones que se le otorgan a quienes desean ingresar a estas carreras para poder cumplimentarlas. Hay una realidad, y acá hay amigos que han sido decanos o son actualmente decanos de facultades de ciencia de la salud que posiblemente corroboren lo que voy a decir. Es decir, se han dictado, por ejemplo, condiciones para determinadas carreras, entre ellas la carrera de enfermería. Algunas de las condiciones que se han dictado para alcanzar el grado y el grado de técnico, el grado de licenciado en enfermería, y la oferta que en muchos casos se hace de horarios para quienes cursan estas carreras, que generalmente en Argentina por las condiciones laborales provienen de niveles socioeconómicos muy bajos, no tiene absolutamente, en mi opinión, nada que ver con la realidad. Necesitamos formar rápidamente y bien, con calidad, enfermeras, pero esto no significa que tengamos que tener una carrera de 5 años para formar a esas enfermeras. Y además, mucho menos que les pongamos horarios que es personal que en general ya está trabajando, al cual no puede acceder por sus condiciones de trabajo. En este aspecto quiero destacar, y sé que están en la sala los compañeros del Sindicato de Sanidad, porque es bueno decirlo, como decía Miguel antes, ¿no? De estas cosas no se habla, ni de esto que voy a decir no se habla. Es decir, cuando se habla de los dirigentes sindicales y gremiales, habitualmente se hace uso de la palabra para hablar de la corrupción. Sin embargo, pocos saben, probablemente, que el Sindicato de Sanidad es hoy en la Argentina posiblemente el principal soporte económico para la formación de enfermeras, tanto en el nivel universitario como en el nivel de licenciadas en la Argentina. Otro aspecto que tiene que ver con este recurso humano, y si ese recurso humano que formamos tiene que ver o no con nuestras necesidades, pasa por esto. Miren, el sistema de salud, y lo vamos a decir ahora, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. Es decir, cuando en estos días se ha discutido si tenemos que tener o no tenemos que tener el Ministerio de Salud, el problema no es si tenemos que tener Ministerio de Salud o no. El problema es si tenemos que tener a alguien que rija la política sanitaria en la Argentina. Se llame ministro, se llame secretario. Por supuesto que sería mejor que se llamara ministro, porque esto demuestra una intencionalidad del gobierno respecto a la importancia que otorga el tema. Pero, por ejemplo, estas decisiones de las cuales vamos a hablar tienen que estar en manos de alguien que rija la política sanitaria en el país. Fíjense ustedes, nuestro sistema de salud sigue orientado a lo agudo, a lo materno-infantil y a la hiperespecialización, cuando la realidad demográfica dice absolutamente lo contrario. Nuestro problema pasa no por las enfermedades crónicas, pasan por el envejecimiento de la población, y dentro de ese envejecimiento de la población de algo que no se habla en la Argentina todavía, que es el tema del impacto que la salud mental en los próximos años va a tener en este tipo de poblaciones. Se calcula que aproximadamente 1/3 de la pérdida de productividad que van a tener los países que tienen nuestro nivel de ingresos va a estar vinculada básicamente con problemas de salud mental. Hay falta de cuidado coordinado y la situación pasa a ser esta, muy teatralizada acá, en que soy especialista del pie izquierdo, pero hay una gran tendencia y muchas de nuestras casas de altos estudios, por decirlo de alguna manera, tienden a una formación que incentiva esta condición. No me responde esto.
Bueno, otras preguntas que tenemos que responder, no hay caso, ahí está. Si los recursos que el sistema de salud necesita son los que la sociedad necesita. Veamos un poco respecto de esta situación. Bueno, no hay caso. Miren, esto que ustedes ven acá, y que no vamos a describir, es un poco el modelo de atención para las enfermedades crónicas que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han descrito. Básicamente ahí se habla de continuidad de la atención, se habla de sistemas de información con población nominada, y esta imagen que ustedes ven acá, que es del libro que ustedes ven abajo a la derecha, habla de cuáles son los componentes básicos que tiene que tener un sistema de salud eficiente y con intensa dirección a la atención primaria de la salud. Entre esas cosas que se mencionan ahí, tenemos, por ejemplo, que la intención tiene que ser, como les decía, integrada, que tiene que haber énfasis en la promoción y en la prevención. Bueno, no hay caso, ahí está. Que tiene que haber mecanismos de participación activa y que tiene que haber un recurso humano preparado para esta situación. Veamos entonces qué pasa. Miren, en primer lugar tenemos este problema. La falta de continuidad de la atención en la Argentina está muy vinculada al tema de la fragmentación, al tema de distintas sistemas y subsistemas que no cooperan entre sí. Otra vez, el interrogante es, si queremos resolver este problema, necesitamos rectoría de una autoridad de salud. ¿No hay posibilidad de mejorar esto? Porque evidentemente... A ver, miren, ¿por qué la importancia de esto? Esto, como decía recién Miguel en su exposición, está medido y tenemos que ir a las medidas de esto. Miren, hay pruebas fehacientes de que cuando un paciente se atiende con el mismo profesional y tiene continuidad en la atención, los resultados son mejores. La otra cosa que tiene mucho que ver con esto y con la idea esta de... me siento muy mal cuando hablo de esto, porque, no sé, hace 50 años, Miguel, yo, cualquiera lo que se para acá arriba dice, tenemos que hacer atención primaria de la salud. Y lo seguimos diciendo y como dijo recién Miguel, poca atención se presta a esto. Miren, uno de los problemas que tenemos en Argentina, muy serios y que ustedes los viven en sus instituciones, es lo que se llaman visitas inapropiadas a los servicios de emergencias. Es decir, cuando usted va a cualquier guardia de cualquier centro público o privado en la Argentina, lo ve atiborrado de gente. Lo ve atiborrado de gente, en el caso de esta es una encuesta que hicimos en la universidad, el 80% de los pacientes, esto es de 8 provincias de Argentina, que van a servicios de emergencia, son pacientes que podrían haber resuelto sus problemas en otro nivel de atención. Con lo cual tenemos un doble impacto. El primero es, gastamos en un recurso sumamente especializado para resolver problemas que se podrían resolver en otro nivel, lo cual implica impacto económico. Pero además, y como secundario a esto, puede existir una condición que hoy está muy en juego, creo que es, ahí está, que es el tema de la violencia que existe en muchas de las guardias. Muchos de los problemas de violencia que existen en muchas de las guardias de los hospitales públicos surgen de esta hiperdemanda que tienen esas unidades y que se debiera resolver con una lógica orientación del sistema. Creo que para mañana terminamos con esto. Sí. A ver. A ver si me pueden ayudar con esto, porque no sé si hay otra cosita para pasar, sino si me pueden pasar la diapositiva, porque es imposible hacerlo. A ver, pero volvamos atrás, a donde estábamos, porque es imposible ligar. Ahí está.
Bueno, otro tema vinculado a si realmente el recurso humano tiene que ver o no con las necesidades de la gente, es que también ha cambiado, lo decía Miguel hace unos minutos, la condición de los pacientes. Pasamos la siguiente, por favor. La condición de los pacientes. Un paciente que llegue informado, pasemos la siguiente, por favor. Y donde las nuevas tecnologías provocan cambios en el mundo de manera acelerada y lo seguirán haciendo en el futuro. La pregunta es, y Miguel lo esbozó hace unos momentos, si nuestras universidades y nuestros centros de formación de recursos humanos se están adaptando a este perfil del nuevo profesional que la sociedad reclama y que en algunos casos el sistema está comenzando a demandar. Pasemos a la siguiente. Pasemos la siguiente. Pasemos la siguiente, por favor. Miren, lo decía recién Miguel, las prácticas educativas actuales son rígidas, anacrónicas, desfasadas, incapaces de actualizar conocimientos a la velocidad de los cambios que se producen. Y yo quise poner un ejemplo, a ver si podemos pasar la siguiente de nuevo. Para tratar de explicar esto. Yo creo que o hice la similitud de lo que requiere la atención de las enfermedades crónicas con un problema aeronáutico, basándome en una observación. Les decía, el problema parece ser un problema, o yo lo asimilo con un problema aeronáutico. Miren, cuando un piloto va a hacer su vuelo, ya sea un piloto de una línea comercial o un piloto aficionado, como es el que está en la foto, es decir, lo primero que hace es un check-up muy detallado, en base a guías, de cuáles son las condiciones del avión y de las condiciones del vuelo que va a realizar desde el punto de vista meteorológico y demás. Esto en salud se podría vincular a las guías y a los protocolos, que debiera ser el check-up que todos los que trabajamos en salud debiéramos hacer respecto de lo que decía Miguel recién. Medicina basada en la evidencia, costo-efectividad, etcétera, etcétera. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué esto? ¿Y por qué un problema aeronáutico? Porque la enfermedad crónica es una enfermedad en la cual el paciente está en un vuelo permanente. Fíjense, el paciente ve al médico, ese médico le da indicaciones, pongamos la siguiente, pero la enfermedad crónica es un avión que nunca aterriza. El paciente sale de nuestro consultorio y el piloto deja de ser el médico y es el paciente. El 99% del tiempo el paciente está solo y él es el que conduce el avión. Y la pregunta es quién lo va a acompañar en los momentos críticos. Y este es un tema que nosotros no hemos resuelto. Y vuelvo sobre el tema de enfermería, en una discusión en la cual los médicos también vamos a tener que intervenir. Es decir, hay un montón de incumbencias, o debiera, mejor digo, de incumbencias de la carrera de enfermería que podrían solucionar este tema. Porque este es un tema básicamente de cuidados y es un problema que perfectamente una enfermera entrenada lo puede realizar. Y no solo digo yo que lo puede realizar. Fijémonos, Brasil, control del niño sano, 100% hecho por las enfermeras. País Vasco, control de los pacientes con multiproblemas de salud por enfermedad crónica, el seguimiento hecho por enfermeras. En Argentina eso tiene dificultades desde el punto de vista de cómo se ha encuadrado la profesión. Sigamos adelante. Acá está lo que decía el amigo Bengoa. Fíjense, cuando un avión se aproxima a una torre de control de un aeropuerto, esa torre de control del aeropuerto es el que lo guía para que llegue hasta el momento del aterrizaje. Hoy el paciente aparece en el radar cuando, por ejemplo, es un señor que se desmaya, lo levanta el SAME, lo lleva a una institución y determina que es diabético. Se medica, desaparece del radar y cuando vuelve a aparecer en el paciente es tratado, sigamos adelante, y el paciente es dado de alta. Pasemos a la siguiente.
El paciente vuelve a entrar en el radar cuando deja de tomar alguna de estas medicaciones y sufre una de las complicaciones de su diabetes. Lo vuelve a tomar el sistema, lo trata y lo vuelve a hacer salir del radar. La idea en los sistemas de atención de las enfermedades crónicas es que ese radar esté permanentemente en contacto con el paciente. Adelante. El nuevo reto es hacer visible al paciente, cosa que hoy no sucede en el sistema. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Acá está el precio que se paga por los pacientes que se escapan al radar. Es decir, esto tiene mucho que ver con la condición de cómo formamos el recurso humano y para qué formamos el recurso humano. Pasemos a la siguiente. Miren, ¿cómo formamos el recurso humano en salud? Voy a usar un esquema epidemiológico de Kerr White. Mire, Kerr White decía que en 1000 adultos que hay en un sistema de salud, 750 tienen síntomas o padecimientos. 250 consultan al médico de esos 1000. 5 consultan a un especialista, 19 son internados en el hospital y uno de esos pacientes tiene que ingresar a un hospital especializado de alta complejidad. En general, ¿dónde nuestras facultades forman a sus médicos? En ese lugar. De forma tal que cuando el médico egresa, habitualmente ve a aquella pequeña porción de la población, pero no ve a toda la otra población. Entonces sabe tratar de forma espectacular el síndrome de Rieti-Griepi-Micheli, que no va a volver a ver en el resto de su vida médica, mientras que desconoce absolutamente cómo tratar los problemas de todos los días de la gente. Sigamos adelante. El ejemplo más típico es este. Es decir, la causa de las enfermedades crónicas no transmisibles es básicamente un problema de estilos de vida y de riesgos que están vinculados a estilos de vida. Tabaquismo, sedentarismo, alcohol, etcétera, etcétera. Y yo siempre uso esta imagen porque, fíjense, el hombre, que era un cuadrúpedo, tardó 2,5 millones de años para adoptar su posición de bipedestación, que es nuestra posición actual. Y fíjense, después tardó nada más que 50 años en adoptar esta nueva posición. Esto no se enseña en las facultades de medicina y esto no se resuelve en los hospitales, ni se resuelve en las clínicas. Se resuelve con una nueva concepción de cómo debe ser la promoción, cómo debe ser la prevención y cómo debe ser el seguimiento de los pacientes. Pasemos a la que sigue. Para ver un poco esto, vamos a datos de la realidad. Miren, esto era en 2009 la distribución de especialidades en las residencias médicas, es decir, las residencias médicas que se ofrecían. De las 3 especialidades que están vinculadas a la atención primaria, la medicina general tenía el 11%, 15% pediatría, 7% tocoginecología. Pasemos a la siguiente. Miren qué pasa hoy en las residencias de medicina familiar. La raya que ustedes ven arriba es la raya de cupos otorgados para residencias de medicina familiar. Y la que está abajo es la de cupos cubiertos. Fíjense que se cubren la mitad de los cargos de residentes de medicina general. Y acá, ¿por qué digo que se tiene que sentar la academia y se tiene que sentar la rectoría del sistema? Porque acá el problema no es solo que los muchachos son tontos y no quieren estudiar medicina general. El problema es que muchos de ellos hacen su especialización en medicina general y después no logran inserción en el sistema porque no hay oferta para esa especialización que ellos tienen. Y esta es una responsabilidad de quienes conducen el sistema. No es solo una responsabilidad de la universidad. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, porque esto muestra lo mismo. Pasemos a la siguiente. La otra cosa
tiene que ver con los incentivos que se le van a otorgar a una persona para que haga determinadas actividades. Y entre ellas, en el incentivo está también el incentivo social, es decir, cómo percibe la población los determinados perfiles de los médicos. Evidentemente, para la percepción del común de nuestra población, no de quienes estamos acá en el círculo rojo, pero para el común de la población, evidentemente un señor que es especialista en cirugía cardiovascular parece ser un señor muy dotado de neuronas y de una enorme capacidad. Ahora, un pobre tonto que hace medicina general no parece ser visto de la misma forma por el conjunto de la sociedad. A esos que lo ven de esta manera habría que recordarles que este señor, que inventó la más grande teoría de la física, no era un físico especializado, era un físico generalista. Es decir, Einstein no era un especialista, era un generalista. Pasemos la siguiente. Pasemos la siguiente. Pasemos la siguiente. Pasemos. La otra concepción del problema aeronáutico que vimos recién, hoy se habla muchísimo en todos lados de lo que se llama la atención centrada en el paciente. Cosa que a mí me parece delirante, pero bueno, es la tendencia, en todo el mundo se habla de esto. Yo llegué hoy a la mañana de un encuentro en la OMS donde se habló de esto, ¿no? El cuidado centrado en el paciente. Yo pregunto, es decir, si no está centrado en el paciente, para ser académico, ¿en qué carajo tiene que estar centrado, no es cierto? Pero bueno, hoy la moda es hablar de la atención centrada en el paciente. El paciente es el objeto del sistema. Es decir, que si no pensamos en el paciente, el sistema no tiene ninguna razón de ser. Pero bueno, miren, cuando se habla de atención centrada en el paciente, mi idea es que una atención centrada en el paciente es muy similar en su concepción teórica a lo que es un aeropuerto bien organizado. En un aeropuerto bien organizado, todo el mundo hace su cola, le entregan un ticket, le dicen dónde se va a sentar, por qué puerta tiene que ascender, en cuánto tiempo va a salir el avión, sabe cuándo va a llegar, todo, absolutamente todo. ¿Cómo es nuestro sistema? Es ese mismo aeropuerto así, y pone todas las que siguen. Y todo esto tiene que ver, anda poniendo todas las que siguen, porque no respondemos desde el punto de vista organizativo de la formación de nuestro recurso humano a muchas de estas preguntas que están ahí, que no vamos a perder tiempo en plantearlas. Es decir, el sistema no está centrado en el paciente en su concepción administrativa y muy pocas veces también está centrado en el paciente desde su concepción médica o desde su concepción médico-administrativa, de la gestión. Y esto tampoco se enseña en la universidad. Es decir, que un señor tenga que atenderse en los horarios de trabajo o que pierda 3 horas esperando que lo atienda un médico, tenga que pedir un turno para dentro de 3 meses, eso forma parte de un problema de organización y de gestión sanitaria que debiera ser enseñado en las universidades. Pasar a la siguiente. Para terminar, no para terminar la charla, pero para terminar esto, la voy sacando la foto, pero el sistema puede llegar a terminar así, si sigue funcionando de esta manera. Pasa a la que sigue. Miren, la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando el médico sale de su formación de grado? Porque una idea que teníamos hasta hace poco es, bueno, pero no todo el mundo llega a poder acceder a la residencia. Hoy esto no es así. Fíjense ustedes que la oferta de cargos de residencias nacionales, provinciales, privadas y demás, está casi equiparada al número de médicos por año que egresan de las universidades. Sin embargo, fíjense que las vacantes que se cubren cada vez son menos. Acá o hay un problema de organización del sistema de residencias, hay un problema de incentivos para que los médicos accedan a la residencia, pero seguro que hay un problema que nos tenemos que sentar a pensar. Porque si el principal sistema de formación de un médico, después de su egreso, que es la residencia en todos los países del mundo, en nuestro país hace que cada vez menos gente intente optar a ella, se está hablando de que estamos en un problema serio y que tenemos que discutir. Mire, la oferta de cargos hoy es 4.845,
Los egresos de médico por año son 5.100, es decir, que prácticamente hay un cargo para cada egresado. Pasa la que sigue. Fíjense, sin embargo, en el 2015 se inscribieron en las residencias 4.240 personas y tomaron su cargo solamente 880. Se inscribieron, estos no son los que... y 880 son los que tomaron sus cargos. Pasa la que sigue. Es decir, solo el 66% terminó su residencia. El otro tema que se discute a veces como un problema en muchas de las especialidades es la feminización del recurso humano en salud. Y acá hay algunos datos que hablan en forma importante de esto. En los 70, 1 de cada 3 estudiantes era mujer. En los 2010 en la UBA el 65 son mujeres, en Rosario el 70 y en la Universidad Nacional de La Plata el 56. ¿Por qué lo menciono esto acá? Porque el sistema de salud tendrá que pensar, para algunas especialidades en especial, si no tendrá que cambiar el sistema de guardias, si el sistema de guardias de 24 horas ha dejado de ser un sistema obsoleto o si tendrá que tener un sistema de organización diferente. Pasemos a la siguiente. Y ahora sí, para ir terminando. Miren, esto es el mandato de la Organización Panamericana de la Salud para los recursos humanos en salud. Esto que se llamó el llamado a la acción de Toronto, hablaba de 2 o 3 cosas importantes. Primero, una cosa que no hacemos, la vinculación necesaria entre las escuelas, entre las universidades básicamente, las necesidades y los servicios de salud, que como vemos en Argentina no se cumplen. En segundo lugar, hablaba de condiciones de trabajo dignas del personal de salud. Esto lo voy a evitar porque seguramente el compañero Hueso Campo va a hablar de esto cuando cierre este congreso. El otro tema importante es la administración de migraciones. Nosotros no lo sufrimos tanto, pero hay muchos países de la región que lo sufren, en especial en el tema de enfermería, en el Caribe inglés y en el Caribe en general. Más o menos el 90% de las enfermeras que se forman en las escuelas de enfermería de esa región de las Américas emigran en el primer año después de egresadas a países del primer mundo. El tercer problema es que tiene que haber políticas y planes de formación de los recursos humanos. En Argentina hablamos muy poco de este tema y seguimos con la gran pelea con las universidades en este tema. Hace mucho tiempo que las autoridades de salud no se sientan con las autoridades universitarias para definir algunos de estos temas. Y la otra cosa que decía ese mandato es que las personas adecuadas tienen que estar puestas en los lugares correctos, es decir, la distribución del recurso humano. Pasemos a la que sigue. Miren, esta es la matrícula de médicos por jurisdicción por cada 1.000 habitantes en el 2016. La media nacional era de 1 cada 253 habitantes, promedio. Cuidado que esta es la tiranía de los promedios. Pero miremos lo que pasa en cada una de las puntas. En esta punta hay 1 cada 1.000 habitantes y en la otra punta, que es la ciudad de Buenos Aires, ponelo, hay 1 cada 30. Estamos por cumplir el sueño del médico propio. Es decir, pronto cada habitante va a tener un médico para él mismo. Bueno, esto es un problema político, es un problema de política sanitaria. Pasemos a lo que sigue. Miren, la otra gran irracionalidad de esto. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires está el 55% de los médicos y el 45% de la población, lo cual dice que en las 22 provincias restantes está el 45% de los médicos y el 55% de la población. Entonces, así nos van a faltar médicos siempre, por más que sigamos formando la cantidad de médicos que formemos. Pasar a la siguiente. Otro tema serio que tenemos que poner sobre la mesa y que esbozó Miguel también hace unos minutos. Lo que yo llamo la desmedicalización del principal recurso tecnológico que el médico tiene, que es su relación con el paciente. Y mucho más en un momento en que con las enfermedades crónicas tenemos que pensar seriamente si el papel de los médicos es curar o es cuidar. Y si el problema del sistema de salud básicamente es un sistema de salud curativo o tiene que ser un sistema de cuidados básicamente. Pasemos a la siguiente.
Mira lo que decían Albert Schweitzer respecto de esto. Poner la frase. Un buen médico debe escuchar como un sacerdote, razonar como un científico, actuar como un héroe y hablar como una persona normal. Pasar a que sigue. Y esto lo he mostrado muchas veces, pero creo que hay que seguir mostrándolo. La pedantería intelectual de que abusamos los médicos. Anda poniendo. La diferencia entre si tenemos que curar o cuidar. Miren de dónde viene médico. Viene de una raíz latina que significa cuidar. Y cuidar viene de una raíz latina que significa algo que los médicos hacemos muy poco con nuestros pacientes. Significa prestar atención. Pasar a que sigue. Y terapéutica también viene del que cuida. Y nos encanta que nos digan doctores, y doctores viene de la misma raíz latina que docente, el que enseña. Nuestra función fundamental está en cuidar y enseñar. Curar es casi una marginalidad en el mundo de hoy. Otro cínico grande como Voltaire, mira lo que decía nosotros. Pero tenemos que tomarlo en cuenta en la formación médica, ¿no? Para los que no lo ven de atrás, los doctores son hombres que prescriben medicinas que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos, en seres humanos de los que no saben nada. Pasa a la que sigue. Y con esto termino. Es decir, el problema de los recursos humanos y de la formación de los recursos humanos en salud no es solo un problema universitario, es un problema de las escuelas de ciencias de la salud. Es un problema que está vinculado a la necesidad de que tengamos una política de salud. Pasa lo mismo que con la Agencia de Evaluación de Tecnología, que pensamos que va a resolver todo. La Agencia de Tecnología no va a resolver absolutamente nada, en la medida en que nosotros no sepamos a dónde vamos, qué sistema queremos, cómo lo queremos financiar, cómo lo vamos a organizar. Cuando tengamos esa política, va a ser espectacular que tengamos una agencia. Y cuando tengamos esa política, también va a ser muy claro cómo vamos a tener que incentivar, cómo vamos a tener que formar y demás a los médicos y al personal de salud que requiramos. Porque el desarrollo y la gestión de los recursos humanos está indisolublemente ligado con el modelo de sistema de salud y por lo tanto, nosotros que no tenemos modelo de sistema, tampoco tenemos modelo de recursos humanos. Muchas gracias.